Inglés. ¿Cuáles son los personal pronouns? I, you, she, he, it, we, and they. ¿Qué tipo de acciones describen los continuous tenses? Acciones que ocurren de manera progresiva. ¿Cuáles son las conjugaciones en pasado de verbo to be? Was y were. ¿Cuáles son los elementos caracterizados del futuro continuous? Will be y verbo en acción gerundio. ¿Cuáles verbos podemos utilizar para expresar opiniones? Think, believe, feel, angry. ¿Cuál es la estructura de las independent clauses? Sujeto, verbo, objeto y o complemento. ¿Qué conjugaciones podemos usar para enlazar dos independent clauses? And, or, but and so. ¿Qué son las dependent clauses? Cláusulas que complementan una independent clause. ¿Qué conjugaciones podemos usar para enlazar dos dependent clauses? Because, after, single, as, has soon has, before, when, will, algor y whereas. Nombre los adverbios of frequency. Never, hardly, ever, seldom, rarely, sometimes, after, frequently, usually, and always. ¿Cuál es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas? La electrostática. 2. ¿Qué propiedad de la materia determina la cantidad de electrones que posee un cuerpo? La carga eléctrica. ¿Qué tipo de carga tiene un objeto que adquiere electrones? Carga negativa. ¿Qué material facilita la transmisión de electricidad? Los conductores eléctricos. ¿Qué ley establece la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las mismas? La ley de Coulomb. ¿Qué principio establece que no hay discreción neta de carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva? Principio de la conservación de la carga. 7. Método de electrización en que no hay transferencia éfita de electrones entre un cuerpo y el otro. Por conducción. 8. Sector espacial que ha sido modificado por la carga eléctrica que al ser introducida en el mismo genera una determinada respuesta o reacción. Campo eléctrico. ¿Qué unidad aquí equivale a la cantidad 6,25.1018 Un coulomb. ¿Qué propiedad afirma que la carga eléctrica es múltiplo entero de una unidad elemental de carga? La cuantización de la carga. Soberanía. Entre una de las características del Estado tenemos que es Soberano. según el artículo 2 de la Constitución Venezuela es Un Estado democrático y social de derecho y justicia. 3. Uno de los fines del Estado es La constitución de una sociedad justa y amante de la paz. los elementos del Estado son Territorio, población y poder político. 5. ¿A qué se llama territorio? A la ubicación geográfica que está perfectamente delimitada. 6. Señala la división política territorial de Venezuela. 23 entidades y un distrito capital y las dependencias federales. El territorio venezolano es Una unidad jurídica. 8. Por soberanía se entiende Al poder supremo del Estado. 9. La soberanía surge en la Edad Media. 10. ¿Cuáles son los tipos de soberanía que existen? A la soberanía interna y externa. Biología. ¿Cómo se denomina el cambio o alteración que afecta a un gen? Mutación. ¿Qué significan las siglas ARN? Ácido ribonucleico. ¿Cómo se llama la constitución genética de un individuo? Genotipo. ¿Qué insectos se emplean en la investigación genética por su rapidez de reproducción? La mosca del vinagre. ¿Cómo se llaman los paquetes ordenados de ADN que contienen los genes? Los cromosomas. ¿Qué clase de reino animal tienen su origen en los dinosaurios? Las aves. ¿Cómo se denominan los rasgos observables de un individuo que dependen de sus genes? Fenotipo. ¿Qué reino de la naturaleza presenta características intermedias entre plantas y animales? Los hongos. ¿Qué nombre recibe el virus que invade células bacterianas? Virus bacteriófago. Los órganos celulares de las plantas donde se lleva a cabo la fotosíntesis se llama En el cloroplasto.
Castellano. ¿Quién escribió la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos? El venezolano Andrés Bello. ¿Qué corriente literaria se caracteriza por imitar el arte clásico o grecolatino? El neoclasicismo. ¿En qué poema Andrés Bello se exaltan los beneficios de la vida del campo en oposición a la vida en la ciudad? En La Silva, la agricultura de la zona tónica. ¿Qué corriente literaria se caracteriza por su consigna inspírate en lo propio? El romanticismo. ¿Quién escribió la obra Venezuela heroica? Eduardo Blanco. ¿En qué fecha nace Andrés Bello? El 29 de noviembre de 1781. ¿A qué arte se opuso el neoclasismo? El barroco. ¿En qué se opone el romanticismo al neoclasismo? En el que el romanticismo busca la expresión de los sentimientos sobre la razón. ¿Por qué en el romanticismo se dice que la naturaleza es actuante? Porque se refleja los sentimientos y emociones de los personajes. ¿Con qué nombre se denomina a la exaltación del local o actuó en el romanticismo? Se denomina color local. Educación física. ¿Cuál es la capacidad física que se encarga de realizar ejercicios de baja y media intensidad? La capacidad aeróbica. ¿Cuál es el combustible principal de la capacidad aeróbica? El oxígeno. ¿Cuáles son las medidas de la cancha de baloncesto? 15 metros de ancho y 28 metros de largo. 4. Mencione 3 deportes donde esté presente la capacidad aeróbica. El fútbol, el patinaje, el running, natación y el ciclismo. ¿Cómo se llama la acción de rebotar la pelota con una mano mientras el jugador se desplaza por toda la cancha? El dribbling. ¿Quién creó el baloncesto, lugar, fecha y por qué se creó? James Naismith, Estados Unidos, Massachusetts, en 1891. ¿Cómo se llama el proceso educativo que busca formar y desarrollar ciudadanos a través de actividades físicas? Educación física. ¿Cuáles son los tipos de pases que existe en el baloncesto? Pase de pecho, pique y pase por encima de la cabeza y el de béisbol. La acción donde un jugador transfiere el balón a otro jugador del mismo equipo se denomina pase. La acción que se produce al rebotar la pelota con las dos manos continuamente se llama doble. Ciencias de la Tierra. Nombre de la teoría que expresa que una explosión crea el universo. Teoría del Big Bang. La expansión acelerada del universo en los instantes iniciales de su creación es conocida como inflación cósmica. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter. ¿Cuál es el planeta más caliente del sistema solar? Venus. ¿Qué genera el color rojizo del planeta Marte? El óxido de hierro predominante en su superficie. ¿Cuál es la composición del Sol? El Sol, que está compuesto básicamente por hidrógeno y helio. 7. Nombre del fenómeno terrestre generado por la fuerza de atracción gravitacional de la Luna. Las mareas. ¿Cuál es el nombre de la capa gaseosa de la Tierra? La atmósfera. Nombre de la capa de la atmósfera compuesta por oxígeno triatómico. La capa de ozono. Nombre de la galaxia donde se encuentra la Tierra. Vía Láctea. Matemáticas. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando tienen la misma posición y los elementos que ocupan igual posición son iguales. ¿Qué nombre recibe en una matriz cuadrada el conjunto formado por los elementos A, U? Diagonal principal. Las matrices que se obtiene de una matriz ha cambiado las filas por columnas y viceversa. ¿Cómo se denomina? Matriz transpuesta. ¿Cómo se llama la matriz cuadrada que es igual a su matriz transpuesta? Matriz simétrica. 5. ¿Cuándo dos matrices son opuestas? Cuando las dos matrices se suman y da como resultado la matriz nula. 6. ¿Cuándo se pueden multiplicar dos matrices? Cuando el número de filas de la matriz A es igual al número de las columnas de la matriz B. ¿Cómo debe ser el determinante de una matriz cuadrada A de orden para que sea regular? El determinante debe ser distinto de 0. 8. ¿Qué es el rango de una matriz? Es el orden del mayor menor no nulo de la matriz. 9. ¿Cómo se llama la suma de los elementos de la diagonal principal de una matriz cuadrada? Traza. 10. Al multiplicar una matriz cuadrada por su matriz inversa, ¿qué se obtiene? La matriz unidad o matriz identidad. Geografía. ¿Cuántos kilómetros mide la región Guyana conformada por los estados de Amazonas, Bolívar y de Tamacuro? 423.000 kilómetros cuadrados. ¿En qué era se formó el macizo guayanés? Superior a un precámbico. ¿En qué estado de Venezuela se ubican las empresas básicas del país? Estado Bolívar. ¿Qué nombre recibe la era en que emergió la cordillera de los Andes? Paleozoica.
¿Cuál es el nombre del estado con el mayor parque industrial del país? Carabobo. ¿Cuál es el estado que representa la mayor densidad de población en Venezuela? Zulia. ¿Cuál es la principal actividad económica del estado del Tamacuro? La pesca. ¿Qué nombre recibe el estado en donde más se practica la ganadería de traumancia? Guárico. El escudo guayanés representa 3 tipos de relieves. Unidades geomorfológicas. 10. ¿Qué nombre recibe el clima característica de los llanos de venezolanos? Tropical, lluvioso de sabana. Química. ¿Qué se dice de la teoría del vitalismo? Orgánicos solo provienen de los seres vivos. ¿Cuáles son los tipos de las fórmulas químicas? Fórmula empírica, forma molecular, electrónica y estructural. ¿Quién desechó la teoría del vitalismo? Waller. ¿Qué nos muestra la fórmula estructural? Que la fórmula nos muestra los enlaces entre un átomo con otro átomo. ¿Qué nos muestra la fórmula electrónica? Que la fórmula electrónica nos permite ver los electrones. ¿Dónde conseguimos las masas atómicas? Las conseguimos en la tabla periódica. 7. ¿Cómo conseguimos los pesos moleculares? Sumando los pesos atómicos. 8. ¿A qué es igual la fórmula molecular? A la fórmula empírica multiplicada por n. 9. ¿Cuál es el elemento principal de los compuestos orgánicos? El carbono. ¿El carbono es divalente o trivalente? Tetravalente. Matemática. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando tienen la misma posición y los elementos que ocupan igual posición son iguales. ¿Qué nombre recibe en una matriz cuadrada el conjunto formado por los elementos A, U? Diagonal principal. La matriz que se obtiene de una matriz A cambiada las filas por columnas. Viceversa, ¿cómo se denomina? Matriz transpuesta. ¿Cómo se llama la matriz cuadrada que es igual a su matriz transpuesta? Matriz simétrica. 5. ¿Cuándo dos matrices son opuestas? Cuando se suman y da como resultado la matriz nula. ¿Cuándo se pueden multiplicar dos matrices? Cuando el número de la fila de la matriz A es igual al número de las columnas de la matriz B. 7. ¿Cómo debe ser determinada de una matriz cuadrada a de orden para que sea regular? El determinante debe ser distinto a 0. 8. ¿Qué es el rango de una matriz? Es el orden del mayor menor o nulo de la matriz. ¿Cómo se llama la suma de los elementos de la diagonal principal de una matriz cuadrada? Traza. 10. Al multiplicar una matriz cuadrada por su matriz inversa, ¿qué se obtiene? La matriz unidad o identidad. Convivencia. ¿Qué es la convivencia? Es compartir y aceptando y respetando a los demás. ¿Qué es empatía? Es una cualidad que tenemos para comprender y sentir las emociones ajenas. ¿Por qué es importante seguir el manual de convivencia de la institución? Porque así podemos tener una buena disciplina basada en valores que nos ayudan a un mejor comportamiento. ¿Qué son los valores? Son aquellos principios, virtudes o cualidades que nos caracterizan a una persona. ¿Qué es el respeto? Es la valoración y consideración especial que se le tiene a alguien o algo. ¿Por qué es importante tener el buen trato? Porque nos ayuda a relacionarnos mejor logrando una buena comunicación. ¿Qué es el acoso escolar? Es cualquier maltrato físico, psicológico o verbal producidos entre estudiantes de forma respectiva. ¿Cómo se puede evitar el acoso escolar? Teniendo en cuenta los valores y una buena comunicación. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas fisiológicas que generan nuestros cuerpos ante cambios que se generan en una situación. ¿Qué es el sentimiento? ¿Qué es un sentimiento? El sentimiento es un estado anímico o una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo.